Muchas bendiciones para todos ustedes en este nuevo día, ya cuando es jueves 23 de abril y le damos gracias a Dios porque nos regala un día bajo su autoridad, bajo su cobertura, bajo su presencia. Amén. Dice la palabra que nuevas y renovadas son cada mañana las misericordias de Dios y agradecemos de manera especial que sea Él renovando a favor de cada uno de nosotros sus inconmensurables misericordias. Hemos estado hablando de la oración de clamor y en el día de ayer hablábamos algunos puntos. Hoy quisiera leer en el libro de Marcos, Marcos capítulo 10, verso 46 y 47. Dice la palabra de Dios allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Decíamos ayer que compartíamos la palabra, que la oración de clamor es una oración ferviente, es una oración que nace de una necesidad apremiante, que no espera un tiempo de ayuno, ni un tiempo de vigilia, ni nada de estas cosas. Es la oración de clamor, es eso que nace casi de las entrañas de la persona. En el libro de Éxodo hablábamos ayer de cuando los hijos de Israel gemían delante de Dios por la esclavitud que vivían en Egipto y cómo Dios los libró. Pero también hablamos de la amargura y el sentimiento profundo con el que oró Ana por no tener hijos, y Dios le concedió su hijo, que fue el profeta Samuel. David en muchas ocasiones, por su pecado, David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre que cometió muchos pecados, pero fue llamado conforme al corazón de Dios, porque si bien era cierto que David pecaba, también fue cierto que las veces que pecó, su arrepentimiento fue tan genuino y aceptó de tal manera y con tal integridad lo que Dios le daba a cambio de su pecado, por decirlo de esta manera, que se humillaba ante Dios, no recriminaba, sino que le decía a Dios: yo merezco que tú trates conmigo, yo merezco que tú me des el pago que merece el pecado que he cometido. Y siempre defendía al pueblo, defendía la ciudad, defendía al ejército, y siempre asumía su responsabilidad, algo que en muchas ocasiones nosotros siempre buscamos evadir, ¿verdad? A veces cuando estamos pasando por una situación siempre buscamos a ver si hay un culpable, y si no lo hay, pues nos los inventamos, pero la idea es que muy escasas veces tenemos la actitud y la disposición de aceptar que verdaderamente hemos pecado, cosa que tuvo y mantuvo a David no solamente en el tiempo que fue rey, sino que le mantuvo Dios la promesa cuando le dijo que no faltaría descendiente sobre su trono, por ser un hombre conforme al corazón de Dios, en el sentido de que independiente a su pecado, él siempre iba y se humillaba a Dios y le decía: aquí estoy, haz con mi vida lo que quieras. Entonces fue un hombre que dejó muchas enseñanzas de su vida, de su búsqueda de Dios, de su consagración. David danzó, David peleó, David lloró, David fue derrotado porque también recibió derrotas, pero siempre se mantuvo allí pegadito a la ayuda divina.
Entonces leemos en el libro de Juan, perdón, de Marcos 10:47, que la otra parte de es Bartimeo, el ciego Bartimeo. Dice que él escuchó que era Jesús el que venía y empezó a clamar. No vio. eh, en estos días nuestro pastor daba la enseñanza eh, de cómo en muchas ocasiones nosotros eh, depen- eh, prendemos la fe de acuerdo a lo que vemos, ¿verdad? Entonces él nos enseñaba y nos invitaba de manera reiterada cómo la palabra nos enseña que nosotros no creemos por lo que vemos, nosotros creemos porque la palabra de Dios lo dice. Y aquí tenemos este ejemplo palpable de Bartimeo. Él no empezó a, no dijo, ay, pero si será Jesús, si será ese el que viene por ahí, porque podría ser alguien, o qué tal que sea especulación y no sea. No, yo mejor voy a esperar a ver si me convence. Cuando yo sepa verdad que es Jesús, entonces yo creo. No, vemos a un Bartimeo que solamente escuchó que Jesús venía y automáticamente prendió su fe y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella oración de Bartimeo fue escuchada, su angustia, porque Bartimeo era un hombre ciego, vivía en peligro, tenía una enfermedad, estaba en una opresión. Y Jesús lo escucha y le atiende su clamor. Porque cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que tener siempre la confianza que Dios es el que nos va a dar la victoria. La victoria no depende de nuestra fuerza, la victoria no depende de quién seamos, ni de los contactos que tengamos, ni de cuánto creamos que valemos. La victoria viene de Dios. Dice la palabra que Dios nos ha dicho que con Él somos más que vencedores. No es de fuerza humana, no es de nosotros, no es por lo que hagamos ni por lo que digamos, es por la infinita misericordia de Dios que nosotros podemos vencer. Vemos a un ciego gritar muy fuerte, pero también vemos a un David humillarse hasta la tierra vestido de cilicio. Vemos a una Ana derramar su alma delante del altar y también vemos a un pueblo que se humilló y que elevó su oración. Entonces, ¿qué nos deja ver muy claramente? La oración de clamor no es solamente una oración individual, de pronto como la que hizo Ana. Ana tiene una oración individual muy parecida a la que hace Bartimeo. Sin embargo, hay unas diferencias, y es que mientras Bartimeo lo hace de manera pública, Ana estaba en el templo a la vista del sacerdote. Y si vamos al caso de David, David hizo pública también su reconocimiento tanto de que había fallado como de clamar a Dios, e incluso en muchas ocasiones invitó al pueblo, instó al pueblo a ese clamor. Y si lo vemos en el caso del pueblo de Israel, en el marco de la esclavitud que vivió en Egipto, también vemos a un pueblo que se levanta en algún momento y empieza a pedir a Dios por liberación y empieza a decirle a Dios que se acordaran de ello. Y si aquel clamor sale de sus entrañas, del cansancio, sale de una esclavitud que los llevaba varios años en esa tarea tan dura. Y Dios los escuchó y bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Que levanta, saca mejor de las mismas entrañas de Egipto a un hombre llamado Moisés, que si bien era príncipe de Egipto en ese momento, su origen era hebreo. Él era un hombre que había sido salvado de las aguas por la princesa egipcia, pero que no era de esa descendencia. Entonces vemos a un pueblo invocando a Dios y Dios respondiendo a través de Moisés. Nosotros necesitamos entender cada día lo importante que es nuestra oración, lo importante
que es que nosotros vivamos una vida de oración. No es orar por orar, tampoco se trata de orar 5 horas, ni 10, ni no. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo a los discípulos, quedaos aquí mientras tanto yo voy y oro. Y dice que cuando regresó, en una versión dice, y le dijo, ¿y no habéis podido orar conmigo un poco? En otro les especificó un tiempo. Pero aquí el tema no es del tiempo, aquí el tema es de la actitud, de lo que Dios conoce, de lo que la intención que hay en nuestro corazón, porque de nada me sirve a mí orar 2 horas o 3 horas si la intención es lograr un récord. A Dios no le interesan los récords de nosotros, eso para Dios no sirve. Y a nosotros tampoco nos va a servir aguantar 2 o 3 horas de sueño para batir un récord de que voy a orar todos los días 3 horas. Eso no sirve. Es preferible orar 3 minutos delante de Dios con integridad que 3 horas con una mala intención. Pero yo, ¿cómo voy a orar con una mala intención si yo estoy invocando a Dios? Sí, pero no es una oración que esté tocando las fibras de Dios, porque es una oración en la que nos ponemos, hoy voy a orar 5 horas. No, no se necesita orar 5 horas. Ahora, hay una oración, usted empieza en muchas ocasiones a orar, y de la oración empezó a adorar, y de la adoración empezó a clamar, y del clamor empezó a tener una lucha espiritual, y cuando se viene a dar cuenta han pasado no 2, ni 3, ni 4, han pasado hasta 5 horas, y usted se queda sorprendido y dice, pero es increíble, sí, ¿qué tanto hace que me puse a orar? Y ya miren todo el tiempo que pasó. Entonces miren que hay una diferencia cuando nosotros nos proponemos, voy a orar 1 hora como si fuera una maratónica para cumplir un reto, y no una disposición del corazón porque quiero orar, porque lo que yo le voy a decir a Dios tal vez no es tan extenso, entonces se lo puedo decir en 10 minutos y otros 10 minutos se los dedico a adorar a Dios. O puede que yo se lo diga en 10 minutos y 3 horas me dedique a adorar a Dios, porque Dios obra de multiformes maneras, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos, a leer ahí en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros no nos acercamos al trono de la gracia para cumplir un récord de tiempo orando, o para cumplir un récord de tiempo cantando o adorando. No, nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar la gracia para el oportuno socorro de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es un oportuno socorro? En la oración de clamor es una oración donde quien la está realizando es una respuesta casi de inmediato. La oración de clamor requiere en su mayoría de porcentaje una respuesta con inmediatez oportuna. Y ayer les colocaba el ejemplo, ¿verdad? De pronto está ocurriendo y hablaba del incendio por retomar el tema. En un incendio no hay tiempo de ponerse de pronto a hacer otras cosas. Bueno, aparte de que tenemos que actuar en temas de seguridad, llamar a los bomberos, llamar a organismos de socorro, mirar si tengo un extintor, dependiendo también si se trata de un incendio forestal, o si se trata de un incendio estructural, o si ya el incendio ya se sale de las proporciones de lo que conocemos y ya implica de pronto temas químicos y estas cosas. O sea, es un tema apremiante en el que nosotros tenemos la urgencia de que eso se controle casi de inmediato para evitar tragedias. Entonces, en esta apremiante oración también necesitamos una apremiante respuesta de Dios, y Dios lo hace, ¿verdad? Pero no nos acercamos nosotros a Dios para
batir récord o para decir es que yo oro más que Pepito, que Juanito. No, a Dios no le interesa eso, porque nosotros podemos orar más que Pepito, pero resulta que Pepito es más íntegro delante de Dios que yo. Entonces a mí no me sirve orar 5 horas y le sirve más a Pepito orar 5 minutos. Entonces, es importante que tengamos eso. Usted no tiene, cuando yo les insto a orar, a clamar, a meterse en la brecha con Dios, no le estoy diciendo póngase todos los días la meta de orar 5 horas. Yo le estoy instando a que nos acerquemos al trono de la gracia, que busquemos la presencia de Dios, que entendamos que nosotros en la oración tenemos una lucha espiritual, que nosotros en la oración tenemos un clamor del alma, que nosotros en la oración tenemos un espacio para la intercesión, que tenemos un espacio para la acción de gracia, que tenemos un espacio para pedir perdón, que tenemos un espacio para adorar. Miren todo eso, si nosotros en una misma oración tenemos todo esto, no nos va a alcanzar el tiempo para orar. Y si nosotros agregamos a ese tiempo de oración un tiempo de adoración o un tiempo de reflexión, o nos quedamos ese tiempo que se requiere de orar y decirle, Señor, ya yo te conté, ya yo vine y te traje todas mis peticiones delante de ti. Ahora yo quiero que tú hables a mi vida. Y nos quedamos allí meditando y orándole y diciéndole, Señor, habla a mi vida. Les aseguro que el tiempo se pasa y no es porque tengamos pendiente el reloj. Yo no tengo reloj. No es porque tengamos pendiente el reloj, sino porque cuando entramos en la presencia de Dios, cuando tocamos esa parte, cuando abrimos esa puerta de la gracia y entramos a su presencia a través del Espíritu Santo, nosotros perdemos la noción del tiempo. Eso es algo maravilloso, pero no es porque digamos hoy voy a orar 2 horas y mañana 3 y pasado 4 y pasado 5 hasta que ore 24 horas, porque la Biblia me dice que tengo que orar en todo tiempo y que yo debo permanecer orando. Y sí debemos permanecer orando. Debemos orarle a Dios. Si vamos a salir, si estamos en la casa, si estamos haciendo los oficios, pedirle a Dios que Él nos ayude en todo. Hay que reconocer que Dios entiende la necesidad que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, y Dios conoce cómo cada uno recibe una dificultad. Hay personas que reciben las dificultades y de pronto las reciben con mayor entereza que otras. Hay personas que de pronto en medio de la dificultad son más frágiles, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros siempre acudamos a Dios para depender de Él en un oportuno socorro, porque si no es por su misericordia, si no es por su favor, nosotros no vamos a poder entender qué es lo que Dios necesita para nosotros o cómo nos quiere Dios y qué es lo que nosotros necesitamos de Dios. Porque no es solamente pensar en lo que yo quiero, es en medio de la dificultad que Dios me está enseñando. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? Hay un adagio popular que dice que cuando tenemos todas las respuestas, la vida nos cambia todas las preguntas. Y yo creería a veces que más que eso es que nosotros en muchas ocasiones cuando creemos tener todo resuelto, Dios nos enseña la dependencia de Él. Dios nos enseña cuánta necesidad tenemos de depender de Él. Entonces, es muy similar el adagio popular que les acabo de decir, que cuando la vida o cuando tenemos todas las respuestas, la vida nos cambia todas las preguntas. Cuando creemos tener todo resuelto, pasa algo y Dios, es una forma de Dios decirnos, recordarnos que nuestra dependencia es hacia Él. Nosotros tenemos y debemos depender de Él. Nuestra vida debe girar en torno a Él, no porque Dios sea egoísta o porque Dios quiera que nosotros vivamos arrastrados o algo por el estilo, no. Es porque Él nos anhela, dice la palabra, nos anhela celosamente. Él quiere que nosotros le dediquemos el tiempo, pero que el tiempo que le dediquemos a Él sea un tiempo de calidad,
sea un tiempo con vocación, sea un tiempo en el que nosotros podamos tener esa certeza de que estamos en la presencia de Dios. Dios siempre nos va a pasar por proceso. Quisiéramos nosotros a veces, ¿verdad?, que vinieran esos tiempos de refrigerio en los que anduviésemos así como encima de una nube, sin ningún tipo de dificultad, sin ninguna situación. Pero es difícil, y esto no es difícil únicamente porque seamos cristianos, y hay que aclarar eso, porque la gente dice, ay, no, es que el diablo sí ataca. No, no es el tema. Usted es cristiano y tiene situaciones o tiene dificultades, y el que no es cristiano también tiene dificultades. El que es pobre tiene dificultades y el que es rico también tiene dificultades, solo que cada uno la vive en proporciones diferentes, en situaciones diferentes y en entornos diferentes. El rico está en riesgo constante de que pueda perder sus riquezas por una mala inversión. Y hemos leído y conocido historias de ricos que ante un mal negocio han quedado en la quiebra, y eso es un negocio, una prueba bastante seria, es una dificultad de bastante envergadura. Pero vemos al de bajos recursos económicos de pronto que tenemos en muchas ocasiones que tener dos y tres y hasta cuatro fuentes de empleo, porque el uno solo no nos alcanza. Tenemos que tener dos y tres cosas por hacer donde podamos diversificar los ingresos, ¿verdad? Entonces, eso es una dificultad que vivimos también. Pero el tema no es por ser evangélicos. Los evangélicos no somos extraterrestres, no tenemos una consigna que diga que nosotros estamos ajenos a la realidad del entorno en el que estamos. Nosotros vivimos en la tierra y Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. La diferencia es que Él dijo de nosotros que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Ahí está una clave maravillosa que Dios nos ha dado. En el caso de las personas que profesan otro tipo de fe, también tienen dificultades, también tienen pérdidas, también tienen enfermedades, también sufren necesidades, también pasan penalidades. O sea, esto no es por ser cristiano evangélico. En muchas ocasiones pensamos que por ser evangélicos, que por orar, que por buscar de Dios, que por ir a la iglesia nos van a venir pruebas. Y no solamente se trata de eso, se trata de que la cotidianidad nuestra, la misma naturaleza humana, tiene esos ciclos, y algunos ciclos incluso son cíclicos y no podemos cambiar las cosas. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios y tener la certeza que nuestra ciudadanía no es terrenal sino celestial, y que en la medida que nosotros oremos, en la medida que nosotros busquemos a Dios, en esa misma medida Dios nos va a ayudar, Dios nos va a preparar. Dios sigue preparando, porque la palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé hasta que cumpla mi propósito en tu vida. ¿Y cuándo cumple Dios el propósito en la vida de una persona? Cuando es salva. ¿Y cuándo tenemos la certeza que somos salvos? Pues cuando partimos de esta tierra. Cuando partimos de esta tierra, porque mientras estemos aquí vamos a tener dificultades una tras otra, y en un descuido ponemos la salvación en peligro. Entonces, el propósito de Dios es mantenernos en su palabra para que nosotros tengamos la ayuda del Espíritu Santo y podamos ser salvos. El Espíritu Santo siempre está presto para ayudarnos, siempre está presto para socorrernos, siempre está presto para extendernos no solamente esa guía, sino también para hablarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos. Pero para que todo esto pase, nosotros necesitamos tener una vida de oración. Si usted lo quiere interpretar de otra manera, no como una vida de oración, yo le digo, bueno, usted necesita hablar con Dios mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando nosotros nos enamoramos, ¿verdad? Y tenemos a esa persona, queremos pasar hablando con esa persona.
y queremos escudriñar todo lo de la persona y cómo es y qué hace y qué le gusta y qué le disgusta y qué le gustaría y cómo se proyecta y cuál es el alcance que tiene en tal área de su vida y cómo le gustaría o cómo se ve proyectado dentro de tantos tiempos. Y cuando ya hay una relación conformada, entonces cómo nos proyectamos, qué vamos a hacer cuando tengamos hijos y todavía los hijos no han llegado y ya estamos buscando los nombres, estamos planeando la casa, estamos muchas cosas. Entonces miren que nos tiramos horas y a veces de pronto de lo que nos acostamos y entonces empezamos a dialogar o nos levantamos muy temprano y digo yo, empezamos a arreglar el mundo. Y cuando yo digo de arreglar el mundo es porque empezamos de pronto hablando, en el caso de nosotros pues casi siempre aparte de los temas de Dios, el tema periodístico. Es cómo amaneció el mundo hoy, qué dijeron de este lado, qué dijeron del otro lado, cómo está el orden público, cómo está la economía, cómo está la geopolítica, cómo está muchas cosas. Y entonces, pues dependiendo de la noticia que sea de mayor relevancia, entonces desde allí se desprende una conversación y mira cómo está esto, por qué esto, mira, y uno le empieza a dar alcance a esos temas y de pronto de alguna manera uno dice, bueno, tenemos que, siempre digo yo acá, termina uno diciendo, bueno, hay que seguir orando, porque todo esto son señales, son principios de dolores, como dice la palabra de Dios, pero mire que uno siempre está dialogando con la persona. Entonces, si así estamos nosotros con nuestra pareja o con nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo con Dios? Con el Espíritu Santo, ese tiempo que tenemos ahí para estar hablando con el Espíritu Santo. Yo hace un tiempo viví una experiencia bonita para mí, bonita para mí. Acá donde estamos residiendo, porque no ha desaparecido, hay unas zonas residenciales y entre esas zonas residenciales hay unos clubes y este tema. Y a mí me tocaba, en la parte laboral me tocaba todos los jueves en la mañana hacer una labor de unos pendones. Entonces yo tenía la costumbre, como era un trayecto larguísimo, yo tenía la costumbre de irme caminando. Bueno, y las veces que puedo hacerlo todavía lo hago. Pero mi satisfacción de caminar, de hecho la gente que me conoce sabe que yo amo caminar, a mí me encanta caminar. Entonces, en ese trayecto yo miraba los árboles y yo les decía, aplaudan, aplaudan a Dios. Y yo sé que a cualquiera le parecerá loco lo que estoy diciendo, pero la Biblia dice que los árboles dan palmadas de aplausos a Dios. Parece carreta, pero es la realidad. Entonces yo le decía a los árboles que aplaudieran a Dios y yo me sentaba, hacía mi trabajo y yo me sentaba debajo de los árboles y yo me ponía a orar. Yo me ponía a orar y a mí me impresionaba cómo la naturaleza de alguna manera a través de la brisa, a través del movimiento de las ramas, a través de soltar sus hojitas, sus flores, de alguna manera yo sentía que se sumaban a ese tiempo de oración y de adoración, porque como a mí me gustaba ese espacio por ahí, porque además era solo, yo podía cantar, no muy afinada, porque pues yo esa no es mi fortaleza, lo de ser afinada, pero yo cantaba y eso era un tiempo, yo los jueves los disfrutaba más como un tiempo para pasar, porque pues esa rutina yo la tenía que hacer todos los jueves en la mañana. Entonces tenía ese espacio. Yo lo podía hacer de 5 de la mañana a 6, yo lo podía hacer de 5 de la mañana a 12 del día. Yo, eso sí, iba bien temprano para que el sol no me maltratara y hacía eso. Pero también había una partecita donde hay un riachuelito, una quebradita, es un brazo de un caño, pero el agua era limpia.
Entonces allí yo me sentaba porque me encantaba escuchar cómo caía el agua, no sé, a casi medio metro, cómo caía el agua al fondo, es encima de unas piedras. Y aquel sonido era tan agradable y yo le decía, Señor, el agua también te alaba. Y entonces en alguna ocasión yo recordé, hay un himno que dice, eh, que hemos visto a Dios en las flores, en la sonrisa de un niño, en el murmullar de las aguas. No recuerdo ahorita cuál es la tonalidad, pero es un himno muy bonito. Entonces, yo me aprendí el himno a raíz de ese espacio. Y para mí era un tiempo de refrigerio, era un tiempo maravilloso. Y en alguna ocasión pasó un guarda de seguridad y me dijo, niña Cari, ¿usted qué hace ahí? Yo le dije, aquí adorando a Dios. Y me dice, me acercó y me dijo, pero ¿cómo así? Yo le dije, entonces yo le explicaba, yo le decía, mire, los árboles alaban a Dios, la naturaleza alaba a Dios, el agua alaba a Dios. Y si usted en algún momento de su vida se llega a sentir triste, se llega a sentir solo, si siente dificultades, si está viviendo dificultades, usted como transita este espacio todos los días, aproveche y ora. Orar es hablar con Dios y dígale a Dios lo que usted siente, lo que usted necesita. Pasaron las semanas y me encontré nuevamente con el guarda y me decía, oiga, niña Cari, eso que usted dijo es muy cierto. Imagínese que tuve una dificultad con mi niña y pues me tocó trabajar, cumplir mi horario de trabajo, pero me vine tan angustiado y me vine en la bicicleta y ya en todo ese trayecto que toca aquí para llegar hasta acá, hasta portería, aproveché y oré y también me detuve allí donde usted se sienta los jueves y empecé a orarle a Dios y yo decía, bueno, Dios, la señora Cari me dijo que tú aquí me podías escuchar y que tú me escuchas en cualquier parte. Yo vine aquí para orar. Y él dice, ahora sí entiendo por qué a usted le gusta sentarse ahí, porque ahí hay mucha paz. Eso es, entonces me decía él, ese es el agua que cae, el sonido genera paz. Y yo le dije, pues si a usted le genera paz el sonido, es respetable, pero a mí me genera paz la presencia de Dios. Solo que la presencia de Dios se refleja en un niño, se refleja en un anciano, se refleja en una flor, se refleja en un árbol, se refleja en nosotros, porque nosotros somos el templo de la presencia de Dios. Algunas veces se refleja un poquito más que otro, porque a veces también cuando tenemos esa molestia, de pronto no dejamos ver a Dios, dejamos ver el genio o el mal genio o la situación por la que estemos pasando, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que cada cosa, porque, y les cuento esto, porque hay unas semanas antes yo le decía al Señor, pero yo ¿por qué tengo que caminar tanto? Bueno, yo caminaba todos los días, ya, pero en ese trayecto solamente caminaba los jueves. Entonces yo le decía al Señor, pero ¿por qué tengo que caminar tanto? Hay días que cuando yo llego a la casa yo siento que las piernas ya no me las soporto del cansancio, del dolor. Y cuando empecé a vivir la experiencia de los jueves, entonces yo quería que todos los días fueran jueves para poder disfrutar ese tiempo. Y amo de verdad, cada vez que tengo la oportunidad de estar en espacios abiertos donde hay brisa, donde yo oro y canto y me gozo en la presencia del Señor. Pues igual que como me gozo en la iglesia, yo en mi iglesia me gozo mucho en la presencia de Dios, en el tiempo de adoración y por supuesto en la palabra, porque si bien adoramos, no podemos dejar de lado ese alimento sólido que es el que nos sustenta y nos da el fundamento como cristiano. Entonces yo me gozo cada servicio. Me gusta llegar temprano porque me gusta ir y estar preparada y orar y que Dios sepa que yo estoy ahí porque quise ir, porque me nació en el alma ir, porque quiero ir a clamar, porque quiero ir a adorar, porque quiero ir a escucharlo, porque cada persona que pasa allá tiene algo que enseñarme de Dios, porque cada niño al que pueda saludar tiene algo de Dios en su vida, porque cada joven, cada anciano, cada abrazo, cada sonrisa, incluso a veces hasta esos momentos que son incómodos, tienen una enseñanza para nosotros. Yo he vivido enseñanzas en mi iglesia
de todas las formas, y le agradezco a Dios por cada proceso, le agradezco a Dios por cada situación, le agradezco a Dios por cada forma en la que me enseña y a quien utiliza para enseñar. A veces utiliza a las personas, a veces utiliza el tiempo. Hoy, bueno, ayer estaba con el mayor anhelo de ir a un evento que yo amo. A mí me gusta el cine y acá se está desarrollando el 10º Festival de Cine. Y yo le había dicho a mi esposo desde la mañana, no podía cubrir las noticias de la mañana, pero bueno, en la tarde sí. Y ya estaba alistándome para irme cuando empezó a llover. Y yo dije, ay Señor, yo que quería ir. Y era en la orilla del río, como a mí me gusta. A mí me gusta todo el tema de la naturaleza. Yo creo que Dios me sigue enseñando a través de esas cosas. No es en mi tiempo, no es como yo quiera, es como Él quiera, es como Él dice. Es aprender a vivir bajo la guía de Dios, bajo el tiempo de Dios y no solamente como nosotros queremos. Y esa ha sido una de mis enseñanzas o de las enseñanzas que Dios me ha venido trayendo últimamente en todos los procesos que nos han venido, no solamente a mí, a la familia, en los procesos que nos ha pasado de pronto en el último bimestre perdimos a mi hermana y también ha sido un tiempo en el que hemos llorado, hemos reflexionado, hemos aprendido. Y el gozo que tenemos es que ella se fue con el Señor porque mi hermano alcanzó a hacerle la oración de fe antes que mi hermana partiera y qué bendición que ella se pudo ir con el Señor. Yo digo, mi hermanita nos ganó la delantera un poco. Sin embargo, eso no deja de doler, no deja de traer enseñanzas a mi vida en lo personal. Han llegado muchas enseñanzas, un proceso nuevo también. Y lo que pasa en nuestras vidas increíblemente, y aunque no lo entendamos en el momento, porque incluso la misma palabra de Dios dice que ninguna prueba en tiempo presente es causa de gozo. Y aunque no lo entendamos, Dios tiene un propósito. El propósito de Dios en el proceso de nuestra familia fue enseñarnos a cada uno lo que teníamos que aprender, pero también llevar a mi hermana con lazos de amor a su presencia y a cada uno de nosotros dejarnos una enseñanza, un tiempo de reflexión en el que hemos podido meditar sobre muchas cosas. En lo personal, Dios ha tratado también muchas cosas conmigo y seguimos en el proceso aprendiendo, seguimos avanzando. Unos días quisiera uno que el día no se acabara, otros días quiere que cuando son las 8 de la mañana ya sean las 6 de la tarde, pero ahí vamos. Yo lo que les puedo decir en esta noche es que si nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a no endurecer nuestros corazones, podemos tener la certeza de que Dios nos ayuda, de que Dios escucha nuestra oración, que si tú o yo oramos en voz alta, en voz baja, en voz audible, gritando como usted ore, porque es que no hay una regla que diga tienes que orar de esta manera, ni tampoco tanto tiempo, pero en la medida que lo hagamos, Dios va a estar allí para escucharnos, Dios va a estar allí para atendernos, Dios va a estar allí para darnos la respuesta. Yo les invito a que oremos, a que vayamos a la presencia de Dios y le digamos al Señor que necesitamos más de Él, que necesitamos su presencia, que necesitamos deleitarnos en Él, porque Él dice, deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. Que hoy estamos dispuestos a escuchar su voz sin endurecer nuestros corazones.
Hoy estamos dispuestos a atender su voz sin cuestionar, porque a Dios no se le cuestiona, se le obedece. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú eres fortaleza, Señor, para cada uno de nosotros. Y cuando creemos, Señor, que no podemos, es allí cuando tú te levantas por cada uno de nosotros. Es allí cuando vemos tu gracia, tu amor, tu perdón, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Es allí cuando entendemos que tú eres nuestro castillo, nuestra roca fuerte, nuestro alto refugio. Gracias te doy en esta hora porque tu amor y tu misericordia nos han sostenido. Gracias te doy en esta hora, Señor, por este tiempo, Señor, por esta nueva mañana. Gracias te doy en esta hora, Señor, porque para ti no hay cambio ni sombra de variación. Porque tú eres el mismo por los siglos de los siglos, oh Dios. Porque tú eres un Dios poderoso, sublime, santo. Porque tú eres, Dios mío, el Todopoderoso. Gracias te damos en esta hora, Señor, y te pedimos perdón por toda la falta, por todos los pecados, por todas, Señor, las maneras en que te hayamos ofendido. Por favor, perdónanos. Perdónanos y límpianos, Señor. Perdónanos y purifícanos. Perdónanos y santifícanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a no ser reiterativos en el pecado. Ayúdanos, Señor, a dar un paso cada día en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprender, Dios mío, a vivir según tus preceptos, según tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a mirar, Dios mío, a poner los ojos en el autor y consumador de todas las cosas que eres tú, Cristo. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestra mirada en la meta que eres tú, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Padre mío, a que cada día, a través de la gracia de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, podamos, Dios mío, levantarnos y podamos avanzar, oh Dios de Israel, con tu ayuda, porque dice tu palabra que tú eres el que nos sostienes de tu mano derecha. El sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Y clamo a ti, oh Dios de Israel, en el nombre de Jesús, confiado en esta palabra, pero también, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a no endurecer mi corazón, con una disposición, Señor, Dios mío, más de obediencia que de preguntas, más de obediencia, Señor, que de interrogante, más de obediencia, Dios mío, que de cuestionamiento, Señor, no porque tenga la capacidad para hacerlo, sino porque tú me ayudas, porque tú nos transformas a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios amado, Dios eterno, Dios santo, poderoso, sublime. Eres tú, Señor, el que nos ayudas cada día. Eres tú el que cada día, Señor amado, nos limpias. Eres tú el que cada día, Señor, tomas, forjas, Dios mío, tu carácter en nosotros. Eres tú, Señor, el que moldeas tu carácter en nuestras vidas. Eres tú, Señor amado, el que haces de nosotros, Dios mío, hombres y mujeres, Señor, que se levanten delante de ti, oh Dios, en oración, que se levanten delante de ti en clamor, pero con un corazón contrito y humillado, con rodillas, Dios mío, en tierra, Señor, como dice tu palabra, con un corazón, Dios mío, dispuesto a servirte, con un corazón dispuesto a obedecerte, Padre, con el deseo, Dios mío, de que ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Por lo tanto, la obediencia, Señor, es el fundamento de nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, necesitamos obedecer, porque la obediencia antecede los milagros. La obediencia antecede, Señor, Dios mío, la respuesta a muchas peticiones que nosotros tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios de Israel. Ayúdanos, Dios mío, a permanecer en tu palabra, a aprender de tu palabra, a vivir conforme a tu palabra. Revélanos tu palabra, Señor. Revélanos lo que nosotros no sabemos. Revélanos a nuestro espíritu, oh Dios, porque dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Revélanos en tu palabra, Señor, la libertad con que Cristo nos ha libertado para que seamos verdaderamente libres.
libres de toda atadura, libres de toda enfermedad, libres de toda dolencia, libres de toda escasez, libre de toda maldición, libres, Señor, porque tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres y ya no hay atadura, Señor, porque la escritura que el enemigo tenía en contra de nuestras vidas, tú, Señor, la clavaste en la cruz y venciste para vencer y darnos, Señor, a nuestras vidas la victoria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios mío, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú eres grande. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo, porque tú guardas en el hueco de tus manos, Señor, a nuestros hijos, porque tú guardas nuestros hogares, nuestra familia, porque tú tienes misericordia, Señor, y en tus manos está lo que somos y lo que anhelamos ser, porque eres tú el que nos guías cada mañana, cada mediodía, cada noche, Señor. Eres tú el que nos permite, Dios mío, ir delante de tu altar de mañana, de día, de noche, Dios mío, Señor amado, para orar, para pedir tu misericordia, para pedir tu guía, para pedirte, Señor, que nos ayude, porque la fragilidad humana, Dios mío, en ocasiones, Señor, nos lleva, Señor, a fallarte, pero tu palabra nos enseña que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye, que tu Espíritu Santo nos habla, nos exhorta, nos edifica, que tu Espíritu Santo de Dios eres el que estás allí constantemente para ayudarnos. Te pedimos en esta hora que seas tú tratando con nuestras vidas, que seas tú revelándonos lo profundo del Padre, que seas tú, Dios mío, revelándonos la palabra, que seas tú tratando con nosotros, que aún mientras dormimos, Señor, no solamente podamos tener un sueño de descanso, sino que podamos, Señor amado, permanecer en tu presencia, podamos, Señor amado, permanecer, Dios mío, conectados a ti, Señor. Padre, que cuando trabajamos, que cuando hacemos los quehaceres, Señor, que cuando hablamos siempre podamos entender y tener presente que tu palabra dice que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como para ti. Ayúdanos, Señor, a no desagradarte con palabras, con actitudes, con gestos, con hechos, con comentarios. Padre, ayúdanos, Dios mío, Señor amado. Ayúdanos cada día, Señor, a ser esos hijos que tú anhelas. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a dejar, Dios mío, todo aquello que no te agrada, a consagrarnos a ti, Señor, a apartarnos de todo aquello que no edifica, apartarnos de todo aquello, Señor, que nos suma, Dios mío, presencia tuya en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que nosotros podamos ser ese altar donde tú puedas permanecer, que nosotros seamos la ofrenda mecida para ti, Señor, que yo pueda ser tu ofrenda, oh Dios, y que sea una ofrenda agradable, Señor, delante de ti, que suba como incienso mi oración, oh Dios, y que tú escuches el clamor, que tú escuches la oración de mi vida, pero también te pido que escuches la oración de cada uno de tus hijos, de aquellos que están luchando, Señor, para levantarse, Dios mío, espiritualmente, de aquellos que están luchando, Señor, en medio de una enfermedad, de aquellos que están luchando, Señor, en medio de las dificultades, de aquellos que están luchando, Señor, en medio de la duda, de aquellos, Señor, que están luchando en medio del quebranto, de aquellos, Señor, que están luchando en medio de la escasez. Dios mío, sé tú, oh Dios de Israel, el proveedor por excelencia. Sé tú, Dios mío, el restaurador. Sé tú, oh Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, el proveedor, el restaurador, el sanador, Dios mío, de cada vida. Porque dice tu palabra, Señor, que en ti, Señor, y contigo todo lo podemos. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Padre mío, cuántos, Señor, se quieren levantar, pero el letargo espiritual a veces no los deja. Te pido en el nombre de Jesús que tú traigas libertad, que tú traigas liberación, Dios mío, a sus mentes, a sus pensamientos, a sus corazones, que todo letargo espiritual sea reprendido en esta hora en el nombre de Jesucristo. Pero también, Señor, te pido que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre, porque a veces tenemos el tiempo pero no queremos, a veces, Señor, no tenemos el tiempo y anhelamos tu presencia,
iglesia, pero aún así tu palabra dice, Señor, que tú nos anhelas celosamente, que tú estás allí esperando por cada uno de nosotros, que tú permaneces atento tu oído, Señor, a nuestra oración, que tú inclinas tu oído, oh Dios, a nuestra súplica, que tú nos miras con ojos de amor y misericordia. Padre, en esta hora, Dios mío, te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna, porque tú eres fiel. Padre, en tus manos colocamos, Señor, este nuevo día. Te ruego que seas tú guiándonos en cada tarea y diligencia a realizar, que seas tú, Señor, tomando nuestras vidas en tus manos y guardándonos por amor de tu nombre. Padre mío, Dios mío, gracias te doy. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro reposo, porque tú eres nuestro descanso. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en ti, Señor, están establecidas todas las cosas y contigo somos más que vencedores. Gracias te doy en esta hora, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos instas, nos redarguyes, porque tú, Dios mío, estás allí cada instante de nuestras vidas, Señor, recordándonos la importancia de buscar tu presencia. Padre, tu presencia buscaré. Mi alma, Señor, anhela tu presencia, que mi alma te pueda contemplar, que mi alma te pueda buscar, que mi alma, Señor, te anhele cada día más, pero también cada persona, Señor, que ve este vídeo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada vida, bendice, Señor, cada familia, bendice, Señor, Dios mío, cada negocio. Padre, en tus manos están las personas por las que hemos venido orando en el transcurso de esta semana, para que seas tú el que conforme a tu misericordia sigas obrando, que tú culmines, Señor, la sanidad y el proceso que has empezado, que tú obres conforme a tu misericordia. Padre, que aún en medio del proceso tú trates con nuestros corazones, tú sigas, Señor, redarguyéndonos, tú sigas convenciéndonos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada persona con quebrantos de salud la traemos delante de ti. Te pedimos misericordia, te pedimos por favor que tú les salves, que tú les sanes, que tú, Señor, traigas restauración, que tú obres poderosamente, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque tú eres sublime, porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Padre mío, gracias. Gracias te da mi alma en esta hora, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu bondad. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es grande, poderoso, soberano, porque es Dios bueno. Yo quiero recordarles en esta mañana que Dios anda buscando y esperando por todos nosotros para que nos pongamos en la brecha con Él, para que busquemos su presencia, para que ahondemos en su presencia, para que anhelemos su presencia más que cualquier cosa, para que hagamos vallado, para que nos acerquemos cada día más a Él, para que cada día podamos tener ese tiempo precioso en su presencia. Y agradecerles a ustedes porque le han dado seguir a la página. Y bueno, conforme al propósito de Dios, ahí seguiremos bajo la voluntad de Dios, confiando en que Dios tiene el control de todo y podemos tener la certeza de que Cristo murió, resucitó y está a la puerta. Cristo viene pronto. Su venida es inminente y dice su palabra que necesitamos estar preparados. Dice su palabra
que necesitamos tener nuestras lámparas listas para cuando llegue el novio. Necesitamos tener todo al día para cuando Él venga, nosotros podamos estar allí para ese levantamiento. Pero que si de pronto por alguna razón bajo la voluntad de Dios partimos de esta tierra, también podamos tener la tranquilidad y la certeza de nuestra salvación. Que no descuidemos una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado. No la descuidemos por nada ni por nadie, porque nada, absolutamente nada en la tierra vale la eternidad en la presencia de Cristo Jesús. A todos ustedes muchas bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde junto a sus familias y nos vemos mañana con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Dios les guarde.